Los últimos días de distintos casos que se han detectado de triquinosis en nuestra provincia de Córdoba. Actual, con los datos que informaban este fin de semana, son 46 casos en Córdoba capital, en Santa Rosa de Calamuchita y también en Deanfunes, 4 casos que se han detectado en estos últimos días. Y queremos hablar de esta enfermedad, ¿no? Claro, y para ello nos vamos a un veterinario que son los, como dijo la otra vez Ivana, a la hora también de los alimentos, tienen que haber un veterinario asesorando y dando el visto bueno de que es carne que se puede consumir por el humano o que cumplen las normas para su consumo. Así que lo tenemos ya en pantalla a José María Smith, médico veterinario, para charlar un ratito con nosotros y que nos explique al respecto sobre la triquinosis, que lo hemos escuchado en varias oportunidades. ¿Cómo te va, José María? Gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Buen día. Te Bien, decía, la triquinosis siempre se habla, durante años, un brote de triquinosis, pero y siempre está presente. Y es brava, es jodida. Así que, José, contanos un poquito, ¿qué es, en principio, qué es la triquinosis? Bien. Sí, mira, la triquinosis es una parasitosis, realmente es un parásito, un nematoide se llama, que mide en micras, o sea, vos calculás que la hembra mide 4 milímetros, el machito 1,5. Los hospedadores realmente son todos los mamíferos de todas las especies, no solamente el cerdo. Digamos, el cerdo es el más importante porque nosotros los humanos consumimos carne cruda de cerdo, ¿no? A diferencia de la vaca, por ejemplo, no consumimos carne cruda o de cualquier otra especie animal. Claro. Es un parásito muy particular porque es único de todos los parásitos que hay, que no tiene vida libre. O sea, la hembra, después se localizan realmente en el intestino delgado, en las vellosidades del intestino. La hembra generalmente, después de la cópula con el macho muere, la hembra pone los embriones, son vivíparas, esos embriones son larvas que absorben, penetran a través del intestino, ingresan al torrente linfático, vía sanguínea y demás, y se localizan en la musculatura estriada. Los músculos estriados son los músculos más irrigados. Generalmente en el cerdo son los músculos intercostales, o sea, las costillas, diafragma, lengua, los músculos maceteros y los músculos faringios. Entonces, en esa musculatura permanecen 5 o 6 semanas, se enrollan, de ahí el nombre de espirales, similar a lo que son los espirales típicos de los mosquitos, y se encapsulan. Y en un mes se forman una cápsula de calcio que ahí permanecen años, o sea, encapsuladas en el músculo. Es más, incluso en el animal faenado muerto puede permanecer hasta 2 meses. Por eso es el riesgo de cuando se hacen los chacinados y demás. Claro. Al cerdo generalmente no le da sintomatología, salvo una infestación muy alta que puede provocar diarrea, una miositis dolorosa por la localización en esos músculos, dificultad para tragar, respiración agitada y demás. Pero la importancia radica en cuando lo consume el humano. Claro. Exactamente, el humano se infecta normalmente a través de la ingestión de carne cruda o insuficientemente cocida, ya sea de cerdo, ¿no? Cualquier carne de cerdo insuficientemente cocinada puede incorporar la triquina. ¿Y qué temperatura, discúlpame José, qué temperatura mata a este parásito? Consumimos sin saber, ¿no? Que ese cerdo... Sí, realmente lo que más se consume nosotros son los chacinados, el salame seco, digamos, ese está crudo, ¿sí? Pero lo cocinado, generalmente 60 grados, 58, 60 grados ya elimina la larva. Bien. Por eso que, por ejemplo, comúnmente por ahí los lechones, por ahí que se hacen a 2 fuegos, o sea, son carnes tiernas, digamos, que en el interior de los músculos más gruesos, digamos, se llega a esa temperatura, digamos. Entonces, por eso es que generalmente en los lechones no se hace análisis, digamos. Sí se hace en los cerdos faenados que se usan para hacer chacinados, digamos, salames, bondiolas y demás. Bondiola, todo eso, que se consume todo lo que sea crudo. Carne crudo, claro. Exactamente.
te decía, en el humano generalmente depende lógicamente de la cantidad que se ingiera, pero vos calculás que 7 gramos de carne, 7 gramos equivaldrían a 2 fetitas de salame, con un animal enfermo ya es suficiente para contagiarte. Para contagiar al humano. O sea, 2 fetitas. Imagínate uno cuando come salame seco, Sí. es muy difícil que te vayas a comer 2 fetas solamente. Claro, cuántas rodajas. Exactamente. Mucho Entonces, más, claro. depende de la ingestión que se da, la sintomatología aparece inmediatamente o dentro de los 10 días. Lo primero que aparece generalmente es alguna alteración intestinal, con diarrea, vómitos. Es muy característico la fiebre nocturna, ya de la tardecita, con fiebre muy alta, hasta 40, 41 grados. Otra cosa que aparece por la localización que tiene son el edema en los párpados. Muy característico, con pesadez, dolor de cabeza, dificultad para respirar. Y es el mismo proceso, o sea, nomás que es más lento, tardan un mes en enquistarse en los músculos, o sea, viajan por el sistema sanguíneo y se enquistan en los músculos. En el humano, generalmente en las costillas, en los músculos abdominales, en los glúteos. Por eso a veces cuando personas que han quedado enfermas tienen como secuelas, porque es una vez que se encapsuló, no se elimina más del cuerpo. Claro. Y no tiene tratamiento. Sí. A eso apuntaba Sí. justamente, secuelas que hemos Sí. leído en personas que lamentablemente contrajeron la enfermedad y bueno, el riesgo para las personas justamente con algún tipo de enfermedad, con algún factor de riesgo de poder contagiarse, es peligroso. Exactamente, ese es el tema. A veces, por ejemplo, en el cerdo no hay tratamiento directamente, o sea, solamente se actúa como preventivo con desparasitaciones, tratando de eliminar el adulto que está en el intestino para que no pongas esos huevos y larvas que después se absorben a sangre. ¿Sí? Sí. En el ser humano, generalmente si se trata enseguida, se utilizan antiparasitarios a altas dosis y la sintomatología, digamos, con corticoides y demás por el tema de dolores. La particularidad que tiene en el humano es que se puede detectar medianamente rápido, con antecedentes, porque un análisis de sangre es característico una hiperesinofilia, o sea, de la serie de glóbulos blancos que se miden, neutrófilo, basófilo, eosinófilo y demás, es muy característico la triquinosis, que produce una eosinofilia muy alta. Si uno lee un análisis de sangre de nosotros, el ser humano, normalmente son 2 o 3% de eosinófilos. En una infestación por triquinosis se puede ir a un 30-40%. Che, Entonces José, eso es un diagnóstico medianamente rápido. bien, si la persona se deja estar, no se hace tratar, Sí. vos decías que Sí. llega el parásito a encapsularse y no lo sacás más del cuerpo humano. Exactamente, se ¿Cómo convive? calcifica y forma como una cápsula. Bueno, ¿y cómo vive esa persona con ese parásito dentro del cuerpo? Sí. ¿Sigue sintiendo los mismos dolores? ¿Qué consecuencias puede traer a futuro? Sí, mira, el tema de las consecuencias, al ser un parásito muscular, se localiza en músculo. Entonces lo que más común es que sienta dolores musculares o por ahí falta de fuerza o hacer algún esfuerzo, por ejemplo, en la zona de los brazos, que puede, cuando hace algún esfuerzo alto, esa larva encapsulada roza algún nervio, puede provocar algún dolor. Ajá. Es muy característico cuando hay cambios climáticos muy bruscos, los dolores en los glúteos. Hay gente que, incluso que conozco, conocidos que por ahí han estado enfermos y tienen secuelas, dice, cuando cambia el clima, dice, no pueden estar ni parados ni sentados. Ah, Porque mirá. es como un dolor constante en los glúteos, como que lo están pinchando constantemente. Mirá. ¿Puede costar la vida la triquinosis al ser humano? Sí, incluso mucho tiempo atrás, cuando no se diagnosticaba, muchas veces fallecía gente sin saber que era de triquinosis. Claro. Porque como te digo, es un parásito que estudios. viaja y depende de la cantidad infectiva, puede provocar a los músculos más irrigados. Uno de los músculos más que concentra más sangre es el corazón. Sí. No necesariamente la triquina te va a matar por una afección cardíaca, pero sí te puede complicar si tenés alguna enfermedad de base, alguna Bien. hipertensión, arritmia, entonces puede llegar a complicar eso, incluso por neurotoxinas que se eliminan. Bien. Entonces no necesariamente te va a matar la triquina en sí, sino algo colateral que te pueda bajar las defensas y ahí es donde te puede atacar o cualquier otra bacteria o cualquier cosa.
mayormente los problemas cardíacos, son lo que mucha gente se veía antes, 40, 50 años atrás, mucha gente que fallecía paro cardíaco, infarto, qué sé yo, y nunca se llegaba a diagnosticar, y muchas veces ha sido triquinosis. Claro, José, zona que estamos ubicados lógicamente de productores que elaboran, ¿no? Los chacinados, frigoríficos. ¿Cómo se controla? Porque todo esto tiene que estar reglamentado, un ente que debe controlar. Vos sabemos que tomás muestras, contanos un poco de eso. Sí, yo realmente me dedico hace casi 15 años, 15, 16 años, que hago el servicio ese de hacer los análisis de triquinosis y voy generalmente a los campos cuando en esta época, incluso ya mañana arrancamos ya con unos análisis acá en la zona de 10 de julio, a sacar muestras y a hacer los análisis. Si no, por ejemplo, en establecimientos, por ejemplo, frigoríficos, carnicerías grandes, acá ya compran los cerdos ya con los análisis hechos, claro. ¿Cierto? En frigorífico se hace el mismo análisis que hago yo, digestión ácida y péptica, nomás que se hace en pools de muestras, se hace con centrífuga y demás. Yo hago generalmente muestras individuales, ¿no es cierto? Porque no nos da el contenido de los gramos de carne para usar una centrífuga. Claro. Pero yo generalmente voy a los campos, extraigo las muestras, se hacen análisis, es un análisis que se hace digestión ácida y péptica, demora más o menos 2 horas 15, 2 horas 40 en tener el resultado, y cuando voy así a los campos, generalmente se revisa el animal, puede haber algunos indicios subjetivos macroscópicamente, por palpación, si hay nódulos, generalmente en los intercostales y demás, pero sí o sí el análisis es por el animal muerto, o sea, faenado, cortado a la mitad, y se sacan muestras básicamente de esos 5 o 6 músculos principales que son en la zona de las costillas, lengua, los maceteros, diafragma, que son los músculos donde más acantona la larva, digamos. Bien, claro. José, Después cuando se hacen los Sí, termina, disculpa, pensé que habías finalizado. No, después cuando se hacen los chacinados, digamos, los a la mesa, va toda la carne mezclada. Claro. Por eso suele pasar, incluso ha pasado de gente comiendo de un mismo salame y una gente se enfermó, la otra no. Claro. Porque a lo mejor casualidad que esas fetas que consumió esa persona han tenido más concentración de larvas de triquina y la otra no. Entonces se puede enfermar comiendo del mismo salame, porque la carne va toda mezclada y hay músculos en el cerdo que ataca más que otros. Mirá. Y una consulta, la persona que tiene triquinosis, que se contagió, consumió, que tiene la larva adentro y que está en tratamiento, ¿puede contagiar a otra persona? No, porque pasa lo mismo que el cerdo. El cerdo no se contagia de cerdo a cerdo. Bien. ¿Sí? Porque como te decía, a diferencia de las otras parasitosis que se elimina el parásito por la materia fecal al ambiente, en el cerdo ese huevo, esa larva, se absorbe a sangre, o sea, queda en el animal. Bien. El cerdo normalmente se contagia a través de mayormente roedores. Ahí está, los eso quería saber, ratas, cómo ratones, se contagia o cómo contrae la enfermedad del cerdo en este caso. Exactamente. El cerdo se contagia en vía indirecta a través de los roedores, ya sea por consumo directo del roedor, donde hay roedores dando vueltas donde se crían cerdos, o en forma indirecta a través del alimento. El roedor tiene, la rata tiene la particularidad de que levanta el parásito del ambiente y lo multiplica en su organismo y lo elimina por materia fecal y orina. Si, por ejemplo, esos roedores defecan o orinan en el alimento que después se le da al cerdo, por ejemplo, maíz y demás que está acumulado, indirectamente en esa materia fecal van las larvas. Claro. Entonces el cerdo la ingiere con el alimento. ¿Sí? Claro. Y otra forma es, como te digo, el cerdo ingiriendo ratas, también a través de desperdicios, restos de comida, que es bastante común cuando se crían cerdos, que uno tiene la idea que el cerdo generalmente es omnívoro, o sea, come de todo. Puede comer, qué sé yo, fruta, verdura, y a veces están pasadas y andan roedores dando vueltas, y ahí es donde viene la contaminación. Antes era muy común el criar cerdos en basurales. Sí. Entonces ahí era bastante típico de que la mayoría de los casos de triquinosis. Ahora, bueno, ya se va cambiando un poco, se va cambiando la idea de que el cerdo no es necesario criarlo en un chiquero, como normalmente se usa, con barro y demás. Ahora generalmente se crían en ambientes secos, incluso con cemento y demás. En los criaderos grandes se usa todo cemento, mucha higiene, que eso es fundamental para prevenir la contaminación, la desratización,
el controlar el tema de los roedores alrededor de los cerdos. Obviamente el roedor se acerca por el tema del alimento que se le da al cerdo. Claro, se le tira toda la porquería al pobre cerdo para que coma y bueno, eso junta también otros bichos, ¿no? Como los roedores. Exactamente, ahí viene. Y también otra forma de contagio es a través de animales muertos, qué sé yo, murió un cerdo, no se sabe de qué, y se trozan y se dan la carne al cerdo, y si tenía triquinosis, ahí directamente ingiere la carne con la triquina adentro. Y ahí es donde se contagia. Podemos prevenir. Sí, podemos prevenir, lógicamente, y respetar, ¿no? La prevención... Sí, la prevención básicamente es simple, nomás que a veces es difícil de llevar a cabo. Obviamente en el cerdo, una prevención es desparasitar los cerdos rutinariamente. Cada 3-4 meses se usan ivermectinas, se desparasita cada 3-4 meses, entonces se elimina el adulto que está en el intestino. Pero ¿qué pasa? A veces los productores, por ahí cuando se hacen las carneadas masivas en el campo, ¿se acuerdan, por ejemplo, en esta época, ahora marzo, abril, de encerrar el cerdo para engordarlo, para ahora en junio, julio, hacerle faenarlo y hacerlo chacinado? Entonces ahí se desparasita. Y no se desparasita rutinariamente cada 3-4 meses como debería hacerse. Bien. La desparasitación cada 3 o 4 meses, sí o sí. No solamente en esta época, preparando el cerdo para las carneadas del invierno. Exactamente, para engordarlo y cosas. Es más, el cerdo se puede enfermar incluso siendo lechón. O sea, capaz que tener 7-8 meses de edad, contrae la triquina, por distintas vías que estuvimos hablando, y tener capaz que 150 o 200 kilos y tener triquinosis. Como te digo, la larva esa, una vez que se encapsula, no se libera más del animal. Mirá qué bárbaro. O sea, permanece. Hay que ser responsable de todas las partes, ¿no? Digo, el tema de frigoríficos, que ya explicaste cómo los compran y con esa certificación, y los productores que se dedican acá, los pequeños, y aquellos que compran, ¿no? Los cerdos en distintos establecimientos. Digo, exactamente. Generalmente yo lo que veo de los casos que me han dado positivo, son cerdos que a veces uno va a comprar en distintos lugares. O sea, se deciden hacer una carneada, bueno, salen a buscar algún cerdo por ahí y ya lo compran grande. O sea, no es como criarlo uno desde chico, que uno sabe, lo cría con buena alimentación, con las desparasitaciones rutinarias, digamos, la sanidad que debe tener. Entonces uno sale a comprar cerdos afuera y no sabe cómo lo han criado, si lo han desparasitado y demás. Entonces de ahí donde vienen la mayoría de los casos que se han dado. Bien. Sí. Bueno, mirá vos, ¿no? Esto también mata, la limpieza mata el refrán, que chancho limpio nunca engorda, pero bueno. Que no es tan así a veces. Pero por lo menos... Al contrario, engorda más todavía. Claro, ¿no? Deja de lado la frase, pero es importante, fuera de la broma o de todo esto que hacemos para amenizar la charla, es importante esto que estamos diciendo porque alarman que, viste que una vez cada 2 años, salta el tema de la triquinosis y empieza a alarmarnos un poco, ¿no? Y esto, por ejemplo, el año pasado fue muy característico, hubo un caso en el Tío, donde se hicieron, un agente de campo hizo una carneada por un cumpleaños de 15 de una de las hijas, y bueno, hubo gente enferma de acá de Mortero, Freire, de todos lados, porque había mucha gente de todos lados, y el trasnoche hicieron salames, y bueno, ahí es donde vino todo el contagio, hubo casi 50 casos. Claro, y esto pasó lo mismo. El tema de esto es la responsabilidad de la gente que la faena, porque, como te digo, son 2 fetitas de salame para enfermarse. Entonces, cuando hacen las carneadas, se tira una tira de chorizo para tal, el otro para tal, y ahí es donde se va desparramando la infección. Claro. Yo por ahí acá en la zona, yo cubro bastante acá la zona, y el 80-85% lo hace. Hay otro 15-20% que no lo realiza. Claro, y por ahí es un riesgo. ¿Y eso se puede denunciar o a dónde se debe hacer si se denuncian esas cosas? Es medio difícil, no hay una reglamentación específica. Es más, en los casos que pueden aparecer, el que tiene que tomar iniciativa es el municipio. Nosotros, yo por ejemplo, cuando hago los análisis y llega a dar algún positivo, es una relación entre, por ejemplo, yo y el dueño del animal.
y generalmente lo eliminan, digamos, lo queman, pero ¿Y no se le se pasa hacen, ese digamos, informe, suponete, a la Secretaría de Salud del municipio? y sí, generalmente no se acostumbra a hacer eso. Ya digo, es muy difícil llegar incluso el mismo municipio para controlarlo, es muy difícil porque, como te digo, esos son canales que se hacen en los campos, es difícil de enterarse, digamos, que están haciendo. Sí, no sé cómo se debería implementar para ver que el que lo hace, pero como es propiedad privada, digamos, Sí, sí, no sé Claro. si el municipio puede ingresar ahí. Bien. Por eso Pero insistimos bueno, en la responsabilidad, ¿no? De la aquello que... responsabilidad de que Carnea de hacer los análisis, no, el análisis tiene un costo de 1 kilo de salame seco, o sea, tampoco es, es tan caro en lo que representa hacer una carneada, digamos. Ujú. Claro. O Bien. sea, Bien. no es tan costoso tampoco. José, te agradecemos muchísimo. Fuiste muy claro, fue Bien. bárbaro la explicación que nos nos has dado, Bueno. pero asimismo espero que se tome conciencia también Sí, en el resto de la provincia que, bueno, así dejamos de leer este tema, estas noticias, ¿no? En todos sí, los noticieros. otra cosita que te quería aclarar. O sea, como te decía, la triquina afecta a todas las especies, incluso el perro, gato, los bovinos, equinos, todos tienen triquinosis. La que nos afecta a nosotros, particularmente en el cerdo y los parientes del cerdo, a lo que iba, por ejemplo, los jabalí, chancho del monte y demás, también tienen triquinosis. A mí me tocó el año pasado hacer un análisis a un jabalí que habían ido a cazar y cazaron un jabalí, iban a hacer unos salamines y me trajeron la muestra y dio positivo. O Ajá. sea que no solamente el cerdo. En el bovino también tiene triquinosis, pero en el bovino se llega a un estadio, digamos, las larvas de triquina se dividen en larva 1, 2, 3 y el adulto. La infectiva para nosotros es la larva 3, que es la única especie en que se desarrolla es en el cerdo Ah, y en las especies familiares, digamos. sí. El bovino tiene hasta larva 2, lo mismo que en el perro, Ajá. ¿sí? Por eso que en el bovino, por ahí cuando se hacen salames, también se incorpora un cierto porcentaje de carne de vaca Carne, vaca, sí. cruda, pero al tener larva 2 no es infectiva para nosotros, por eso que al Claro, bovino no se le hace análisis de triquinosis. ¿Sí? Bien. mirá. La que es Ahí importante está. es la larva 3, que es la que se desarrolla en el cerdo. Perfecto. Que ahí es donde se hace Interesantísimo. Claro la que muestra. sí. José querido, Gracias, realmente. Bueno, como siempre, muchas gracias no, por por tu favor. tiempo. Gracias a ustedes. Saludos. Hasta la Hasta próxima, luego. un abrazo. Chau, chau. Claro. Buenísimo, muy bueno, muy Nos interesante. aclaró un montón de Muy bien, lo cosas explicó y muy usted que bien. me mostraba las ratas de mascota de la señora. Trae problemas, las Yo me ratas acuerdo. para nada. Estos No, yo tampoco. Basta. Convivir con rata, con laucha es lo más asqueroso que hay.